Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos, como siempre un gusto y un compromiso acompañarles. Brutal, inhumano, salvaje, adjetivos que pudieran incluso quedarse cortos al referir la noticia del joven de 16 años que perdió sus ojos luego de que funcionarios policiales le dispararan perdigones en la cara. Quiero compartir con ustedes unas fotografías, unas imágenes de este joven de 16 años que pueden herir susceptibilidades. Son imágenes fuertes, pero me parece que hay que mostrar la realidad de lo que ocurre en Venezuela. Rufus Chacón, un joven de 16 años que se graduaba la próxima semana, lamentablemente perdió sus ojos en una protesta social. Simplemente protestaban porque no tenían gas y él acompañaba a su madre en esta protesta. Esa fotografía, la primera, es su cara de joven, sonriente, y lamentablemente luego lo vemos bañado en sangre y lleno de perdigones, porque así llegó al hospital, así quedó este joven de 16 años. Adriana Parada, madre del joven Rufus Chacón, relató lo sucedido con su hijo durante esta protesta, como les dije, por falta de gas en el estado Táchira. Exigió a las autoridades condenar a los responsables. Este es un video que se le hizo a la madre del joven, quien hoy ofrecía declaraciones desde el hospital en horas de la mañana. Nosotros llegamos a las 4 de la mañana, como nos habían dicho el jueves, estuvimos allá con las bombonas de gas. Tenemos 3 meses sin gas y llegamos allá porque el señor Víctor había dicho que iban a llegar con las bombonas de gas el día lunes o el martes. ¿Qué pasó? Llegamos hoy tranquilamente, como todo el mundo se dio cuenta, personas mayores, niños, todos los que pudieron, porque no hay gas, todos parados tranquilamente, haciendo la cola como era, trancamos para que le daba paso a las personas enfermas. Se hizo algo muy bonito, verdaderamente, hasta que tristemente llegó el señor Víctor 3 veces diciéndonos, la primera vez nos dijo que sí había gas, pero que a él no se le daba la gana de llevarnos ni gas para él, que él tenía prohibido eso y que él no se mandaba solo. Se fue, dijo que iba a solucionar a ver qué hacía porque vio bastante gente. Después volvió a venir otra vez con lo mismo y él solamente venía por 3 gandolas que habían de gasolina ahí, simplemente porque lo que hacía era burlarse de nosotros que estábamos ahí desde temprano, que nos mojamos. ¿Quién es ese Víctor? Víctor es el señor el que está ahorita encargado del gas aquí en San Cristóbal. Okay. ¿Y qué pasó luego de que él sale y llega la policía? A la tercera vez él llegó y nosotros le dijimos que por favor, mire, ya estamos cansados de estar cocinando a gas, ayúdenos por favor, ya basta, los niños a veces se acuestan hasta sin comer. Yo le dije que tenía 3 niños que a veces se acostaban hasta sin comer porque no había gas, y el señor lo único que llegó y dijo era que él no podía hacer nada, que él no se mandaba solo. Y entonces al rato llegó y dijo, no, pero ya les voy a solucionar. Él que se va de una vez cuando es que vemos que vienen los policías corriendo, porque venían corriendo. Todas las personas nos quedamos parados, tranquilos, agarramos nuestro gas, porque no estábamos haciendo nada, simplemente no estábamos haciendo nada, ni teníamos palos, ni teníamos piedras, no teníamos nada, simplemente una bombona de gas. Yo tenía mis 2 hijos ahí conmigo ayudándome con mis 2 bombonas de gas. Cuando fue que se nos vinieron y nos arremetieron en contra de nosotros, nos empujaron, nos golpearon. Aparte de eso, el niño viene a agarrar la bombona de gas, a retroceder para llevárselo, y la policía me le disparó en la cara.
Creo que ya basta de esto, porque así como a mi hijo le ha pasado más de uno. Lo triste es que la policía le cegó la vida a mi hijo. Mi hijo de 16 años que se graduó ahorita de bachiller, lo que hicieron fue una injusticia con él. No sé qué hacer con mi hijo, no sé qué voy a hacer de ahora en adelante, porque los que lo hicieron yo sé que no lo van a pagar. Yo lo que quiero es justicia, justicia. ¿Qué le pides tú a las autoridades? Justicia, que haya justicia, que no es que los vayan a meter 2, 3 meses en una celda de la policía, porque como son policías tienen demasiado, como se dice, privilegios. No, ellos también, no por portar un uniforme, ellos van a venir a arremeter con las personas cada vez que se les da la gana, y menos personas que no están haciendo nada. Ahí no habían guarimberos, ahí no había nada, ahí era pueblo siguiendo el gas. ¿Por qué? ¿Por qué me le tuvieron que disparar a mi hijo en la cara? ¿Qué les hizo él? ¿Qué les ha hecho un niño que no sale ni de la casa, un niño inteligente, un niño que estudia? ¿Por qué? ¿Por qué arremeten con la gente así? ¿Por qué tienen que estarlos golpeando? Yo lo que le pido a las autoridades y a todos es que se haga justicia. No es que va a durar 2 meses preso y lo van a soltar a los 2 policías. Quiero justicia y que esto vaya hasta lo último, hasta lo último. El doctor, bueno, eran las palabras de la señora Adriana Parada, madre de este joven que lamentablemente perdió los 2 ojos. El doctor Luis Ramírez, presidente de la Corporación de Salud del Estado Táchira, ofrecía declaraciones sobre la condición de salud de Rufo Antonio Chacón. Esto lo declaraba antes de una operación que se realizaba en las últimas horas. Esto decía. Se recibe un menor de edad, 16 años de edad, con heridas por arma de fuego, tipo perdigón, heridas múltiples en región facial, donde se vio comprometidos ambos globos oculares. Llega con diagnóstico de una evisceración traumática de ambos ojos, en donde se perdió la totalidad de la morfología y de la anatomía de los globos oculares. Ya fue evaluado por los especialistas en materia de oculoplastia. Asimismo, se le hicieron los procedimientos pertinentes como las evaluaciones imagenológicas, donde se determinó que no hay compromiso del encéfalo y tampoco de ninguna otra estructura craneal. Perdió la vista lamentablemente. 56 perdigones tenía este joven en su rostro, 56 perdigones. Se dice fácil, ¿no? ¿Cómo alguien puede dispararle a un joven 56 perdigonazos en la cara? Esa es la pregunta. En paralelo, crece la angustia de los familiares de los militares que han sido desaparecidos por fuerzas del régimen en Venezuela después de la partida de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Este es el caso de Hugo Enrique Marino Salas, un buzo experto en rescate que, según su familia, desapareció desde hace 71 días a manos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el DIGESIN. A través de redes sociales han pedido al régimen informar sobre las razones de su detención y que sea presentado ante los tribunales. Hoy estamos denunciando nuevamente la desaparición forzosa de mi esposo. Han pasado 71 días y aún no tenemos noticias de él. Solicitamos un habeas corpus con el foro penal y el tribunal y aún así no nos da respuesta. Vista los acontecimientos que han ocurrido en Venezuela por la muerte del capitán Acosta Arévalo, me preocupa muchísimo la situación de mi esposo y su estado de salud. Este es uno de los múltiples mensajes que existen en redes sociales de familiares pidiendo fe de vida de quienes han sido apresados y desaparecidos, porque mientras no se presenten en tribunales, los abogados no lo puedan ver, la familia no tenga ninguna razón de ellos, son desaparecidos. Desaparecidos en el régimen de Nicolás Maduro. Quiero saludar en esta parte del programa a Héctor Chamis, que nos acompaña desde nuestros estudios en Washington. Profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown y columnista. Héctor, bienvenido, buena tarde. Gracias por estar aquí como siempre. Hola, Idania. Gracias a ustedes por la invitación. Héctor,
Durante mucho tiempo hemos hablado de las torturas perpetradas por el régimen de Venezuela, de los tratos crueles e inhumanos a los que son sometidos los presos políticos, de las ejecuciones extrajudiciales del FAE, esta fuerza especial que ejecuta en barriadas populares de distintos estados en Venezuela sin que nada pase. Pero estamos conscientes de lo que ocurre. Me gustaría comenzar preguntándote ¿por qué ha causado tanto impacto la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo? Es decir, sabemos que el régimen es capaz de eso y más, pero siento que esto ha causado un impacto particular. Yo creo por varios motivos. Primero porque el régimen es obsceno ya en la manifestación de su poder, de sus abusos. Es un régimen terrorista, verdaderamente, a este punto, que practica terrorismo de Estado, ¿no? Que es una patología que ha sido tipificado en las dictaduras del Cono Sur, por ejemplo, ¿no? Un Estado al servicio de una camarilla, ejerciendo actos terroristas contra la población civil. Y esto es lo que está sucediendo en Venezuela desde hace bastante tiempo. Lo otro es que es particularmente obsceno que el capitán Acosta llegara a una audiencia judicial en silla de ruedas y sin poder hablar, y que muriera a las pocas horas o a los pocos días. Esto además me lleva a pensar en algo muy peculiar de este régimen, que es que crea la ficción del debido proceso. Supuestamente se programan audiencias judiciales, muchas no ocurren, la vasta mayoría no ocurren, como el caso de Requesens, que hace meses que espera su audiencia judicial. Pero genera una parodia de juridicidad, una parodia de debido proceso. Hay abogados, hay fiscales, hay jueces, los encarcelados, los presos tienen sus abogados, realizan trámites judiciales, peticiones, hay expedientes, pero en definitiva es toda una ficción, porque prevalece la arbitrariedad y la decisión política según la coyuntura, según qué objetivo se persiga. El capitán Acosta llegó en silla de ruedas sin poder hablar a su propia audiencia judicial, en la que no pudo decir nada. Luego de haber sido torturado salvajemente, falleciendo pocas horas después. Entonces, esto ha generado, por supuesto, reacciones, porque esto ante la opinión pública internacional es algo, como decía antes, obsceno en última instancia. Y por último, esto también coincide con la visita de la comisionada Bachelet, con un informe que se espera para el día viernes. Ella lo prometió para el día 5 de julio, esto es el viernes, de tal forma que estamos en una situación que es más de lo mismo, pero que tiene algunos ribetes particulares en esta ocasión. Ahora, ya que mencionas a la señora Bachelet, ayer decía que estaba conmocionada por la muerte del capitán Acosta y pedía una investigación. Pero, a ver, no se puede ser juez y parte. ¿Cómo van a pedir una investigación a quienes tienen la responsabilidad de lo que le pasó al capitán Acosta? Es decir, ¿por qué no suma su voz a quienes piden una investigación independiente? Absolutamente. La comisionada Bachelet ha perdido toda credibilidad frente al pueblo venezolano, frente a los demócratas venezolanos, frente a la comunidad internacional que apoya un cambio democrático en Venezuela. Ha perdido toda credibilidad, ha perdido todo sentido de su responsabilidad. Esto mismo ocurrió durante su visita, cuando en ese comunicado que emitió poco antes de partir, hizo referencia a reuniones que había tenido con todos los jerarcas del régimen, con Reverol, con Tarek Saab, con Padrino López, y que había conversado con ellos acerca de cómo eliminar, cómo evitar el uso de la tortura. O
sea que los torturadores van a investigar cómo se tortura y por qué se tortura. Cuando en realidad en la cadena de mando que ha sido documentada por un sinnúmero de informes, se estipula que precisamente ellos son responsables de las torturas y de los crímenes y de otros crímenes de lesa humanidad por los cuales han sido denunciados en la Corte Penal por una gran cantidad de fuerzas y actores y organizaciones y gobiernos de las Américas. Héctor, creo que sé lo que me vas a responder, pero de todas maneras tengo que hacer la pregunta. ¿Qué crees tú que va a traer el informe de este 5 de julio de la alta comisionada? ¿Eres optimista en relación a una condena clara, concreta? ¿Eres optimista en relación a que las cosas van a ser llamadas por su nombre? En realidad no lo sé, porque no soy optimista, pero por otro lado me cuesta pensar que la alta comisionada pueda tener otro informe plagado de eufemismos y de frases hechas y de conmoción y de preocupación y de angustia y de todo el show de lágrimas y de emoción que demostró en Caracas, que está todo muy bien, pero como ya lo hemos conversado, además su misión es una decisión política, su misión es un juicio político, una opinión política acerca de lo que está ocurriendo en Venezuela desde hace muchos años, por otro lado. Vuelvo a lo de la oficina del alto comisionado. Su predecesor en Ginebra sí emitió documentos e informes por demás duros en relación al régimen, por demás concluyentes. El último de ellos en junio de 2018, un año atrás. La comisionada Bachelet no tendría más que usar ese informe y prácticamente reproducirlo para generar una opinión que sea consecuente con lo que los venezolanos necesitan y merecen. Héctor, por otra parte, en Venezuela seguirá muriendo gente uno tras otro, bien por represión en un acto de protesta, bien porque accidentalmente se cae de algún piso convenientemente alto, bien porque a los torturadores se les va la mano, por decirlo de alguna manera. La pregunta es, ¿la única respuesta de la comunidad internacional seguirá siendo un comunicado? Aparentemente sí, y además estamos ahora en una coyuntura muy peculiar donde, los propios partidos políticos destituyeron a Guaidó, voy a decirlo brutalmente si se quiere, dejaron de referirse a Guaidó como el presidente encargado para referirse a él como el presidente de la Asamblea Nacional, y eso tiene un valor muy poderoso porque en política valen los títulos, y que ya no se refieran a él como presidente encargado hace que estemos viviendo una coyuntura muy derrotista, si se quiere. Y ese es el mismo título que usó buena parte de la prensa asociada a la MUD o a la ex-MUD en la semana que Bachelet estuvo allí. Ese fue el término con el que se refirió a Guaidó la alta comisionada, se refirió a él en ese comunicado del viernes pasado como presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, la Asamblea Nacional está generando mucha confusión en la comunidad internacional porque parece estar, como dije recién, ellos mismos, entre comillas si se quiere, pero lo voy a volver a decir, destituyendo a Juan Guaidó de su cargo de presidente encargado. Y eso es muy negativo, eso es muy malo. Entonces todo esto confluye también además en una falta de consistencia por parte de la Asamblea Nacional que es muy negativa para las esperanzas de democratizar Venezuela. Hablemos, Héctor, ya en esta parte de nuestra conversación, de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos la semana pasada en Medellín. Venezuela estuvo prácticamente en el centro de toda discusión. ¿Qué deja esta asamblea?
Yo creo que deja cosas positivas. Se reafirma la presencia del embajador Tarre y la delegación nombrada por la Asamblea Nacional ante la OEA frente al intento de algunos países de remover a Tarre, de no reconocer la representatividad del embajador Tarre y de la Asamblea Nacional, haciendo referencia a que el gobierno de Maduro se había retirado de la OEA, pero el gobierno de Guaidó no fue parte de eso. El gobierno de Guaidó determinó seguir permaneciendo en la OEA, entonces nombró a su delegación diplomática. Se intentó remover, cambiar eso, no prosperó. El gobierno de Uruguay produjo un hecho de capricho, se retiró de la Asamblea tratando de llevarse detrás a otras delegaciones, no ocurrió, no prosperó ese intento, terminó siendo un ridículo de la misión de Uruguay, de la delegación uruguaya. Eso fue muy importante. Hubo una conferencia de prensa donde el canciller Carlos Holmes Trujillo de Colombia y el secretario Almagro fueron contundentes en relación a Venezuela, fueron contundentes en cuanto a su apreciación de la misión de Michelle Bachelet en Venezuela, además, ¿no? Varias de las cosas que conversamos tú y yo aquí fueron mencionadas en esa conferencia de prensa también. Por el otro lado, los Estados Unidos, Colombia y Brasil nominaron a Luis Almagro a continuar al frente de la OEA. Eso recibió el apoyo de Julio Borges y la delegación venezolana, ratificando que la presencia de Almagro en la OEA es vital para los demócratas venezolanos y todos creemos que es así porque por sus posiciones en relación a Venezuela desde hace ya varios años. Y entonces yo creo que la Asamblea ha producido algunos hechos importantes, porque además los intentos de socavar a las fuerzas democráticas no cesan y tienen fuerza, y sin embargo se pudieron contener. Y entonces de aquí en más yo creo que se estabiliza la representación diplomática de la Asamblea Nacional en la OEA, y eso es importante. Claro, digamos que lo que no se logra internamente, pues pareciera, por lo menos en el escenario de la OEA, que se logró en relación a Venezuela. Pero mencionaste algo y con esto quiero cerrar, y es el nombre sobre la mesa de Luis Almagro para ser reelegido. Falta muchos meses por delante, pero no puedo dejar de preguntarte, ¿ha perdido votos quizás o respaldo dentro de la OEA esa reelección del secretario general, de Luis Almagro, quizás por sus posiciones en relación a Bolivia? Yo creo que no, Idania. Yo creo que la posición de Almagro siempre ha estado alineada con su apoyo a la democratización de Venezuela, su enfrentamiento con el régimen de Maduro, y siempre hemos estado en los 18, 19 votos. Si uno analiza cada resolución de la OEA que haya tenido que ver con Venezuela, ya sea con la ruptura del orden constitucional, con desconocer la elección fraudulenta de mayo del 2018, con desconocer la partida de Venezuela de la OEA, con reconocer la representación diplomática de Gustavo Tarre, todas esas resoluciones, en definitiva, tuvieron 18, 19, 20 votos, no más. Y ese es el apoyo de Almagro, que continúa de la misma manera. Esos fueron los mismos votos que dijeron que Tarre se quede en la OEA como representante de Venezuela. Y esos son los votos que reelegirán a Almagro para quedarse al frente de la OEA otro periodo. Es más, la resolución al final de Venezuela creo que tuvo 2 votos más de los 18. Creo que fueron 20 votos, si no me equivoco. 20, exacto. Exacto, ahí hay dos votos por eso más. digo, por eso digo, 18 es mayoría y siempre han sido 18, 19, 20 tal vez, pero siempre ha sido así porque, bueno, hay países que continúan alineados con la idea bolivariana y continúan, bueno, recibiendo tal vez petróleo, continúan
ideológicamente posicionados con Cuba, que aunque no participa, también por supuesto tiene mucha influencia en ellos, y ese es el continente que tenemos en realidad. Héctor, como siempre un gusto tenerte en el programa, gracias por acompañarnos, espero que el próximo martes podamos hacerlo de nuevo. Buena tarde para ti. Cómo no, muchas gracias, Idania, hasta la semana próxima. Seguro, así será. Son las 5:32 minutos hora costa este. Rápidamente, otros temas que forman parte de la agenda informativa del día. Es noticia la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, quien partió en horas de la mañana rumbo a Cuba para encontrarse con su hija Florencia, que se encuentra bajo tratamiento médico en La Habana. La candidata a la vicepresidencia obtuvo permiso de la justicia para viajar en medio del juicio que se adelanta en su contra por presunta corrupción. La dirigente peronista estará al menos una semana en la isla acompañando a su hija y volverá el 10 de julio, cuando retomará su agenda legislativa y de campaña. Es noticia la incertidumbre por el paradero del ex jefe de las FARC, alias Jesús Santrich. Ya se cumplen 2 días desde que abandonó su esquema de seguridad en el departamento del Cesar, al norte de Colombia. Nuestra cadena aliada de Noticias RCN llegó al espacio territorial Tierra Grata, donde permaneció el también hoy congresista hasta la noche del sábado. Por la ventana abandonó la habitación en la que dormía utilizando llantas viejas como escaleras. Esta es la vivienda donde pasó parte de la noche del sábado Jesús Santrich. Y esta es la habitación donde lo vieron por última vez en Tierra Grata, en La Paz, Cesar. Esta es la ventana por la que habría salido para evadir a su esquema de seguridad. Desde entonces nada se sabe del paradero del exguerrillero de las FARC. Nosotros hasta ahora no sabemos nada, no tenemos conocimiento dónde se encuentra Jesús Santrich. El domingo en la mañana fueron a buscarlo a la habitación y lo único que encontraron fue una nota. No se sabe a qué horas él dejó el espacio territorial. Dejó una nota, le dice a la muchacha que era la coordinadora del esquema, que él se iba para Valledupar a visitar a un hijo que tiene allí. Estas llantas fueron las que usó como escaleras, según lo detalla en el informe la coordinadora del esquema de seguridad de Santrich. En Tierra Grata no hay respuesta sobre el paradero y tampoco el supuesto atentado en contra de Santrich. No tenemos elementos de juicio para descartar o para afirmar lo del atentado. En Tierra Grata aseguran que el esquema de seguridad permanece en la zona a la espera de que Jesús Santrich regrese. Es noticia España, donde el jefe de gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se someterá al debate de investidura el próximo 22 de julio, sin tener aún garantizado el apoyo parlamentario mínimo. La primera votación requiere del apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara, es decir, 176 diputados. Informe en Madrid con Marcelo Moncayo. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde, amigos televidentes. De esta mañana, desde el Congreso de los Diputados, la presidenta de la Cámara Baja anunció que este próximo 22 y 23 de julio se realizará la sesión y votación de investidura, a la que deberá someterse el presidente en funciones, Pedro Sánchez. Hasta ahora, el líder socialista no tiene los apoyos suficientes para ser ratificado en el cargo. El 22 y 23 de julio, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, buscará la confianza de la Cámara Baja para lograr ser investido nuevamente como jefe del Ejecutivo. Hasta ahora todo indicaría que Sánchez perdería esta primera votación, pues no logra conseguir la mayoría absoluta, requisito indispensable para ser investido en esa sesión. Por eso Sánchez abrirá en los próximos días una nueva ronda de reuniones con los otros líderes políticos para intentar conseguir que se abstengan de votar en contra a su investidura. Si el candidato no obtiene la mayoría absoluta, la votación subsiguiente, como todos ustedes saben, se produciría 48 horas después, es decir, el jueves 25 de julio. De su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ratificó este martes que no acudirá a una nueva reunión con Sánchez. Rivera insiste en que Sánchez puede ser investido con el apoyo de los partidos Unidas Podemos y con los sectores independentistas de Cataluña. Es que no tengo nada más que hablar de las 3 veces que he hablado con Sánchez. Sánchez tiene que formar gobierno con sus socios, como es lo lógico en todos los países del mundo. Cuando uno intenta formar gobierno, pues se sienta con sus socios y forma gobierno, no con la oposición. Pero en todo caso, Sánchez es el que tiene que decidir qué pasos da. Le digo lo que yo haría. Yo formaría un comité negociador y negociaría con mis posibles socios. Lo cierto es que hasta ahora Pedro Sánchez se resiste a aceptar la oferta de Pablo Iglesias de Unidas Podemos de ser parte de su gobierno a cambio de su apoyo.
Televidentes de la tarde, si Pedro Sánchez no logra ser investido en segunda votación aquí en el Congreso de los Diputados, deberá volverse a someter a una sesión de investidura en un plazo máximo de 2 meses. Si nuevamente no lo consigue, se deberán convocar a nuevas elecciones. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Y ya para finalizar esta primera parte del programa, es noticia el eclipse total de sol que se pudo apreciar plenamente en su momento cumbre en Argentina y en Chile. El eclipse recorrió el Pacífico Sur y parte de Sudamérica. En el caso de Chile, la sombra de totalidad cubrió Guanaquero, región de Coquimbo, hasta Caleta Chañaral, región de Atacama, mientras que en Argentina hizo un recorrido por distintas provincias, entre las que figuran San Juan, Río Cuarto y Junín, entre otras. Estas son las imágenes que ha dejado ese eclipse total de sol que hoy se pudo apreciar en las regiones que antes hemos mencionado. Con estas imágenes nos vamos al corte. Nos vamos a cumplir los compromisos comerciales de la planta y en breve tendremos más información. Hablaremos en la próxima parte del programa sobre las encuestas que se han publicado el día de hoy y de cómo varió la posición de los precandidatos demócratas posterior a lo que fue el primer debate de la semana pasada. De esto y más hablamos al volver. Y más adelante retomamos el caso Venezuela, las torturas, la comunidad internacional en relación a esto. Y Jairo Libreros también nos acompañará en la tarde de hoy para hablar del caso Santrich en Colombia. Ya venimos. Polémica por el anuncio del presidente Donald Trump para la celebración del día 4 de julio. El mandatario aseguró que sacará tanques a las calles de Washington. Además, el festejo titulado Saludo a Estados Unidos contaría con aviones de combate que sobrevolarían la capital estadounidense. Diferentes sectores denuncian que se trata de una politización del tradicional acto de conmemorar el Día de la Independencia. La noticia con Emiliana Molina en Washington. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues normalmente este evento del Día de la Independencia en Washington, D.C. se celebra con fuegos artificiales, con algunos desfiles por las calles de la capital estadounidense y por supuesto con conciertos, pero no solo en la capital, sino también a lo largo y ancho del país. Pero esta vez el mandatario estadounidense Donald Trump quiere celebrarlo también con tanques militares, algunos aviones y por supuesto dando un discurso precisamente enfrente de este monumento emblemático del Lincoln Memorial en la capital estadounidense. Algo bastante inusual, pues normalmente los presidentes de la Unión Americana celebran este Día de la Independencia desde la Casa Blanca. Vamos a tener un gran 4 de julio en Washington. Será como ningún otro y será especial. Espero que venga mucha gente y será sobre este país. Es un saludo para América. Yo voy a estar aquí, voy a decir unas palabras y vamos a tener aviones pasando por encima. Los mejores aviones de combate del mundo y otros aviones también. Y vamos a tener algunos tanques estacionados afuera. Algunos expertos critican este discurso del mandatario estadounidense que, según él, quiere honrar a las Fuerzas Armadas de la Unión Americana, asegurando que posiblemente puede intentar convertirlo en un acto de campaña para las presidenciales del 2020. Pero hablamos con algunos residentes en Estados Unidos, aquí en la capital, que nos aseguran completamente lo contrario y de hecho están bastante emocionados de ver los aviones paseando por la capital de la nación. Bueno, honestamente creo que es una buena idea. Él es la cabeza de este país, ¿no? Y nuestras fuerzas están a su disposición y somos ciudadanos, así que ¿por qué no? Quiero decir, ellos vuelan sobre estadios de fútbol, así que ¿por qué no? Es una gran idea. Bueno, yo creo que él debería hacer lo que sienta que es correcto para esa celebración. ¿Vas a estar aquí para el 4 de julio? Bueno, no estoy seguro. ¿Estás triste de que vayas a perderte el discurso de Trump? Él va a estar dando un discurso aquí. Sí, bueno, probablemente lo vean en las noticias o algo así. Por su parte, la alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, asegura que hará todo lo posible junto a su equipo de las autoridades para mantener a todos los ciudadanos en la capital a sano y a salvo durante estos eventos y las festividades del 4 de julio.
pero también asegura que le va a pedir al gobierno federal que dé un reembolso por todos los gastos de las festividades del Día de la Independencia. Sin embargo, según el Washington Post, esos se están reportando que la administración de Donald Trump y el Ejecutivo aún no han reembolsado a la alcaldesa Bowser y a la ciudad de Washington, D.C. por los gastos que se llevaron a cabo durante el 2017 mientras Trump se posesionaba. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Son las 5:48 minutos hora costa este. Gracias, Emiliana. Seguimos con más. Joe Biden cae en las encuestas. Pese a que el ex vicepresidente estadounidense continúa como favorito para conseguir la candidatura del Partido Demócrata, sus números han comenzado a bajar considerablemente. De acuerdo con recientes sondeos y después de su actuación en el primer debate del partido la semana pasada, ha perdido 10 puntos, pasando de 32% a fines de mayo a 22% a finales de junio. Por su parte, un escenario opuesto ha ocurrido con la senadora Kamala Harris, quien sigue ganando aprobación y ahora se ubicaría en un segundo lugar en la carrera con 17% de las intenciones de voto en los demócratas. Y un grupo de congresistas demócratas, por cierto, visitó varios centros de detención para migrantes en el estado fronterizo de Texas. Tras realizar el recorrido, la representante a la Cámara, Alexandria Ocasio-Cortez, denunció las deplorables condiciones en las que permanecen decenas de personas. Aseguró que mujeres detenidas le dijeron que cuando tenían sed eran obligadas a beber del inodoro. La noticia se conoce tras la más reciente polémica por las difíciles condiciones en las que vivían cerca de 300 menores en un centro de detención en la localidad de Clint. Lo que vivimos hoy fue intolerable. Ningún niño debe ser separado de sus padres. Ningún niño debe ser separado de su familia. Ninguna mujer debe ser encerrada en una jaula cuando no ha hecho daño a otro ser humano. Se les debe dar agua, se les debe dar acceso básico a los derechos humanos y es una noción falsa la idea de que tenemos que elegir entre la gente. Y en relación al tiempo, Bárbara sigue intensificándose y se ha convertido en huracán de categoría 2. Con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, el fenómeno se encuentra al suroeste de la península de Baja California y se desplaza hacia el oeste por el Océano Pacífico. Hasta el momento no representa una amenaza para tierra firme, según ha informado el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. Se trata del primer gran ciclón de la temporada. Con esto vamos a una nueva pausa en la tarde de hoy. Al regreso, retomo el tema de la tortura como práctica del Estado en Venezuela. El régimen no cesa en la violación de los derechos humanos. Air Mundarain nos acompaña en el Centro Internacional de Noticias. Ya venimos. Continuamos con más en la tarde de hoy. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, calificó de abominable el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien murió por presuntas torturas mientras estuvo detenido por orden del régimen de Nicolás Maduro. La noticia la tiene nuestro periodista Luis Laya. Luis, adelante. Hola, buenas tardes. Como criminal, sádico y torturador han calificado tanto la Asamblea Nacional como el presidente encargado Juan Guaidó al régimen de Nicolás Maduro. Esto tras la muerte del capitán de corbeta Acosta Arévalo en manos de funcionarios del DGCIM, presuntamente por haber sido torturado. Incluso los familiares de quienes hoy son presos políticos, principalmente militares, han señalado el dolor y los padecimientos que sufren. Ha sufrido las más crueles torturas, las más indignantes, las más aberradas que este régimen pueda hacerle a un ser humano. Los militares presos por oponerse al régimen de Nicolás Maduro sufren los peores tratos. Así lo denuncian sus familiares. Buscan causarles daño y dolor a través de asfixias, cortes en las plantas de los pies, golpes, descargas eléctricas, ahorcamientos y hasta colgamientos. Es el caso de mi esposo, que a consecuencia de tantos golpes y tantas torturas que fue sometido, tiene problemas en la columna y en sus riñones. Tiene una orden por el tribunal y la DGCIM no ha querido dar el traslado. Entonces allí decimos, ¿quién ejerce el Estado de Derecho? ¿A quién acudimos? Desde el Parlamento denuncian que este tipo de torturas son las que llevaron a la muerte al capitán de corbeta Acosta Arévalo bajo los mandos del DGCIM. Demuestran con esto que es un régimen criminal que asesina a la familia militar. La instauración formal de la tortura por parte de un régimen sádico, violador de derechos humanos, y eso debe saberlo el mundo.
la tortura como mecanismo de presión, persecución dentro de las Fuerzas Armadas y a civiles que simplemente piensan distinto a un régimen. Explican que son más de 150 funcionarios militares o castrenses los que hoy están detenidos y han sufrido torturas. Está sometida sin duda a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además denunció que la investigación iniciada por el régimen es ilegal y parcial, pues Diosdado Cabello había anunciado que tenía a buen resguardo a los detenidos. También el fiscal general que lleva la investigación es militante del PSUV. Entonces, caramba, en primer término, señor Diosdado Cabello, usted no es autoridad judicial, entonces nos puede explicar al país cómo es eso de que usted tenía a buen resguardo al capitán Arévalo. Esa es la independencia de las autoridades a la que se refiere la señora Bachelet. Ese señor cuya ficha de militante del PSUV, Tarek William Saab, es el encargado a quien usted felicita por haber abierto una investigación imparcial, en serio. Guaidó también repudió la represión que dejó ciego un niño de 16 años este lunes en Táchira cuando le dispararon perdigones directo a la cara. Esto durante una protesta por gas. Todos estamos consternados por la salvaje represión de un régimen que no es nuevo. Así asesinaron a Geraldine Moreno hace 5 años. Y lo sé porque estuvimos en las calles en todo momento, no solamente en el 2014, sino en el 2015, 2016, 2017, en primera fila, como toda Venezuela lo ha visto. Así que es momento para nosotros de exigir, de avanzar, y ya no hay medias tintas de cómo llamar al régimen, sino como una dictadura asesina. Desde el Parlamento venezolano han señalado que esperan que el informe de Michelle Bachelet sobre la violación de derechos humanos en Venezuela, que será presentado el próximo viernes 5 de julio, incluya las atrocidades que se viven en el país. Asimismo, han exigido una investigación imparcial, independiente e internacional sobre lo ocurrido con el capitán de corbeta. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis Alejandro, gracias por la información. El sábado pasado tuve la oportunidad de conversar con la esposa del capitán venezolano asesinado, del capitán Acosta, con Valesca Pérez. Vale la pena recordar algunos fragmentos de esta entrevista, sobre todo como antesala a nuestro próximo entrevistado. La señora Valesca relataba la desesperación que vivió la familia al conocer de las torturas infligidas a este capitán de corbeta. Aseguró que su esposo no formaba parte de ningún complot. Fue una entrevista difícil. He tenido que entrevistar muchas víctimas y muchos familiares que han perdido a sus seres queridos en torturas o en manifestaciones. Pero esta fue particularmente difícil. Oigamos. Recibió muchos golpes en la cabeza por el estado como estaba, no podía hablar, lo llevaban en silla de ruedas, no podía levantar sus brazos, no podía hacer absolutamente nada. ¿Conspiraba su esposo? No conspiraba. Mi esposo, en toda su vida, su carrera, mi esposo fue un excelente militar, muy honrado, honesto, puede tener testimonio de sus amigos, de sus compañeros. Esto fue una pequeña parte de esa entrevista que hiciéramos el sábado pasado. Quiero saludar a esta hora a Zair Mundarain, quien fuera director general de actuación procesal del Ministerio Público en Venezuela. Zair, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Dani, por la invitación. Vamos a ver, tenemos un temario amplio, vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Primero, nunca se sabe cuándo detienen a estos funcionarios. Nunca se sabe por qué los detienen. Nunca vemos una orden judicial que permita esa detención. Eso ya de entrada es una irregularidad. Claro, Idani, absolutamente. Nosotros debemos decir que respecto de la detención existe en Venezuela un blindaje constitucional. Y el blindaje constitucional es muy claro. Una persona puede ser detenida solo con ocasión de una orden judicial emitida por un juez o en flagrante delito. Ninguna de las personas que recientemente están siendo detenidas por razones políticas y mucho menos los militares se cumplen ninguna de esas dos premisas. Otra de las cosas que resulta importante es que Venezuela ha firmado todos los convenios internacionales contra las torturas y contra la desaparición forzada. Y nosotros incluimos el delito de desaparición forzada en una modificación del Código Penal hace algunos años.
lo incluyó la Constitución del 99. Y precisamente el delito de desaparición forzada se comete cuando la autoridad se lleva a una persona y niega la detención, que ahora se hizo común en Venezuela. Yo creo que vivimos una de las etapas desde la perspectiva histórica más oscuras en materia de protección de derechos humanos, de tutela de derechos humanos y algo peor, de mayor indefensión de la ciudadanía frente al poder. Porque mal que bien, en otros periodos históricos han ocurrido violaciones a derechos humanos, pero no de forma tan sistemática y que la única acreditación de que los hechos están ocurriendo no las hace los organismos encargados de la investigación, sino queda de parte de periodistas, ONGs, abogados, personas independientes, son las que acreditan que los hechos efectivamente ocurren, porque hay una negación absoluta por parte de quienes ejercen funciones de autoridad, legal o ilegalmente, de que efectivamente ocurren, lo cual nos da una perspectiva inequívoca, y esa perspectiva es que se trata de una política de Estado. ¿Cuándo sabemos que se trata de una política de Estado? Precisamente cuando toda la estructura del Estado trabaja en función de que se produzca la detención, de que se produzca la tortura, de que si hay tortura o muerte, esto sea escondido, no sea investigado, no sea llevado a tribunales. Y bueno, yo creo que uno de los días más terribles, más perversos, fue precisamente el día de ayer en Venezuela. Ayer vimos cómo tres cosas, desde mi perspectiva, abominables. Se pasa a juicio a Requesens por un delito de altísima categoría desde el punto de vista de la dosimetría penal. Se le acusa de un homicidio calificado y una asociación para delinquir. Sin una prueba, se le pasa a juicio y se le mantiene detenido. Se presentan a los supuestos responsables del asesinato del capitán y se le coloca el delito más leve que hay contra la vida en todo el ordenamiento jurídico. Hagamos un paralelismo. En el caso de Requesens no hubo ni un rasguño a nadie. Además de que no hay prueba que lo vincule. En este caso se produce la muerte de un individuo a manos de los organismos de seguridad que lo tienen secuestrado porque no hay orden judicial que así lo indique. Eso es lo primero que hay que partir. Se encuentra bajo la figura de desaparición forzosa, porque el delito de desaparición forzosa es que las personas se la han llevado y hay una negativa por parte del organismo de reconocer la detención porque se le está privando del ejercicio de todos los derechos al debido proceso y sus derechos civiles. Y se produce a última hora de la tarde el disparo a quemarropa en el rostro de un adolescente por ejercer un derecho constitucional a la protesta. Todo eso ocurre en un día, y ocurre en un día frente, además, a una comisión de la alta comisionada. A dos funcionarios. A dos funcionarios de la alta comisionada que están haciendo un monitoreo de la situación de derechos humanos en el país. Es decir, nos encontramos ante un régimen que actúa de forma grotesca, desmedida, desproporcionada, pero que además no le importa, no le importa la visión que tenga ningún organismo internacional. De un régimen que reta y dice lo que acabas de señalar, Sayur. No me importa, no me interesa lo que piensen. Me da lo mismo que estén aquí o no estén aquí. Absolutamente, absolutamente, eso es lo que está ocurriendo. Y yo tengo una particular perspectiva de esto. En esos procesos autoritarios donde la gente termina siendo, yo creo, cosificada, el ser humano es un objeto, es un instrumento no es un ser humano, porque si no, no habría explicación de cómo tú puedes tener tal falta de empatía. Los que están generando estos daños son personas que no sienten empatía por el sufrimiento del otro. Y eso es, bajo la lógica revolucionaria, el que se opone es un enemigo, y es un enemigo interno. Cuando tú en el lenguaje revolucionario son ellos y nosotros los patriotas herederos de Bolívar y ustedes los antirrevolucionarios, tú vienes creando ese lenguaje durante tantos años en el cual el funcionario considera que ese es un enemigo, y es un enemigo interno, es un traidor, es un sujeto que no merece un trato digno. Por eso es que con él puedo hacer lo que quiera. Entonces, no tengo empatía frente a su sufrimiento, y bajo la lógica revolucionaria, el enemigo interno, ¿qué debe ser en lenguaje de guerra? Destruido, aniquilado. Y por eso es que se tortura de una forma tan abierta y tan sistemática. Ahora, vayamos a la tortura.
¿Hay definición jurídica de la tortura? Sí, efectivamente. Hay una definición que es la de la Convención contra la Tortura de 1987, que además Venezuela es uno de los primeros países que suscribe la Convención contra la Tortura. Pero a partir de la Convención, nosotros, el Estado venezolano crea la ley, y me permití traer la ley especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Es importante que la gente entienda qué es tortura, porque desde el punto de vista periodístico, coloquial, se dice que es tortura, pero la definición es normativa. Y esto es lo que hay que probar a la hora de un proceso. Por eso es que hay un protocolo de investigación, que sé que no se siguió en este caso, que sé que se ocultó y que finalmente uno se percata que la imputación es para tratar de evadir la responsabilidad del Estado, la lógica de la indemnización, la lógica de la verdad y además para procurar no investigar la cadena de mando. Porque esta ley tiene la particularidad que obliga al Estado a hacerse una autorrevisión e investigar de forma independiente quienes toleran, quienes permiten, quienes aupan la tortura. Entonces, me permito leer brevemente. ¿Qué es una tortura? Son los actos por los cuales se inflige intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación cuando dichos sufrimientos sean infringidos por un funcionario público o funcionaria pública u otra persona en ejercicio de sus funciones públicas a instigación suya o con su consentimiento. Sigue la norma diciendo varias cosas, pero fíjate que en el caso del capitán está muy claro, está en manos de funcionarios públicos que se lo han llevado retenido ilegalmente y que pretenden... Reconocido por Diosdado Cabello, que además dice en su programa de forma pública que el capitán Acosta está a buen resguardo. O sea, dice, eso es público. Lo tenemos a buen resguardo, lo que implica que está incluyendo al alto estamento político. ¿Tenemos el pronunciamiento de Diosdado Cabello? Oigamos. Rafael Acosta Arévalo, que es el capitán de corbeta. Todos estos están detenidos, llamados, algunos inclusive ellos los nombran y no tienen nada que ver. No tienen nada que ver en la operación, sino que ellos los nombran, pero nosotros a todos están ahorita a buen resguardo de las autoridades. Nosotros a todos lo tenemos a buen resguardo de las autoridades. Para el momento, lo más alarmante, y ya los niveles de deformación del Estado fallido, porque eso no ocurre en un Estado normal, es que una persona que no es autoridad judicial, no es autoridad de investigación, dice que tenemos a unas personas a buen resguardo, que significa que están siendo detenidas, y además que esas personas están entregando a otros, o están conversando o hablando sobre otros. Es evidente que ahí hay una tortura. Además que lo que diga un sujeto, estando aislado y frente a la autoridad policial, conforme al 49.5 de la Constitución, no tiene validez alguna. Y conforme a esta ley, toda información que se obtenga de esa manera es nula, de nulidad absoluta. De modo que... bueno, debemos partir además de la premisa, y permíteme el paréntesis, de que los organismos que realizan esto con mayor énfasis, que se han especializado en estos mecanismos de tortura, como son el SEBIN y el DIGESIN, no son órganos de investigación, Idania. Entonces nosotros hemos llegado a tal nivel de ausencia de institucionalidad, de que estos organismos detienen, investigan, arman casos, y eso es llevado ante un tribunal cuando eso es absolutamente ilegal. Pero me llamó la atención algo que dijiste y quiero volver sobre eso, Said, y es el protocolo de investigación. Es decir, hay dos funcionarios de la policía militarizada, que son los que se están acusando por la muerte del capitán Acosta. Tenientes, 22 y 23 años. Por Dios, por Dios. ¿Quién lo cree? Absolutamente. ¿Quién lo cree cuando además el capitán Acosta va a tribunales a presentarse porque se monta, decía Héctor Chamiz en la primera parte del programa, montan toda una farsa porque aquí hay jueces, abogados, va la defensa, todo. Y quien presencia, quien tiene la oportunidad de ver al capitán Acosta, lo encuentra deteriorado, golpeado, y el capitán pide auxilio. Tenemos el full del abogado de Alonso Medina Roa,
esto decía del estado en que se vio el capitán Acosta cuando llegó a tribunales. Se pretende burlar, desconocer la legislación en cuanto a la tortura. Y esto tiene una razón, que es que el homicidio calificado puede generar una responsabilidad penal individual. El homicidio por tortura genera la responsabilidad penal individual, pero también le genera responsabilidad al Estado. Y eso es lo que se pretende burlar. Ahora, en estos momentos, nos vamos a querellar en un proceso penal en contra de los funcionarios y obviamente demandar que se procese a toda la cadena de mando. Los rasgos de tortura eran alarmantes, al extremo que no tenía capacidad de movilidad, no tenía movilidad en las piernas, no se podía parar, no podía articular palabra alguna, no solo pedía auxilio. Y una que otra afirmación que hizo ahí en ese momento, hematomas, sangre en las uñas particularmente destacaba, en la boca, en la parte interna, en la capacidad bucal, el área bucal, muchos golpes, los ojos desorbitados. Es tal o fue tal la situación del capitán Acosta que la juez lo mandó a ser atendido por médicos, porque hasta ese momento si la juez no lo manda, me imagino que tampoco lo llevan. ¿Cuál es el protocolo que tenía que haber privado para esta investigación? ¿Ya tan rápido supieron quién era? ¿2 funcionarios de la policía militarizada hicieron todo eso? Sí, obviamente no. Eso no obedece a ningún protocolo serio de investigación ni a ningún mecanismo serio de investigación. Antes de referirme al protocolo, fíjate, Dania, que el conocimiento de estos funcionarios de que va a haber absoluta impunidad les lleva a conducir ante un juez. Y un juez que además digamos, es una figura que no representa verdadera autoridad judicial a una persona en esas condiciones. Una de las cosas que en el pasado ocurría es que una persona torturada ni siquiera la llevaban a tribunales, porque la persona iba a llegar ante el juez y contaba lo que estaba ocurriendo y de inmediato se producía una investigación seria, una investigación técnica y un establecimiento de responsabilidades. Aquí, como se sabe que hay toda una cadena de mando involucrada y que se trata de una política de Estado, se sabe que va a haber absoluta impunidad y queda demostrado precisamente con lo que dice el señor que dice ser fiscal que hizo el día de ayer. Pero el protocolo de investigación es fundamental y es fundamental porque obedece a un estándar internacional. La última revisión de ese protocolo es un protocolo que empezó cerca del año 97, se hizo en el 2016 y se llama, y es el protocolo de Minnesota, para muertes, para muertes potencialmente, muertes producto de violación de derechos fundamentales de personas que hayan estado en situación de detención. El protocolo de Minnesota, además, está hecho por un grupo de los más importantes expertos forenses, criminalistas y de derechos humanos en el mundo, y son unas recomendaciones que Naciones Unidas saca y dice, frente a un hecho de esta naturaleza, le pedimos que investiguen en estos términos. ¿Y por qué le pedimos que investiguen en estos términos? Por la situación de auditabilidad de la evidencia. Es decir, si esta evidencia que yo colecto acá la mando a un laboratorio en Japón, en Estados Unidos o donde sea, me debe dar el mismo resultado. ¿Por qué? Porque se entiende que todos los países serios que firmamos los países que firmaron estos acuerdos internacionales tienen un interés supremo en el respeto a la vida y a la integridad física de las personas y a que se conozca quiénes son los autores o partícipes. Claro. Entonces, lo primero que se hace... En Venezuela se hace exactamente lo contrario. Es todo lo contrario, no seguir el protocolo de investigación. Allí, fíjate que no se abordan los sitios, como ocurrió en el caso Albán, o está ocurriendo en no se abordan los sitios. ¿Quién es el investigador? ¿Quién ordena? Es tan grotesco lo que ocurre que sacan un comunicado Nicolás Maduro, quien usurpa funciones de Miraflores, ordenándole la investigación al fiscal, a quien dice ser fiscal. Y este dice que siguiendo las instrucciones de Nicolás Maduro inicia la investigación cuando se trata de una obligación internacional y una obligación nacional y constitucional iniciar una investigación sin que nadie medie. Y además poner técnicos, criminalistas y científicos a hacer esa investigación. Fíjate que... Empecemos por quién hace la autopsia. ¿Quién hace la autopsia? Lo pasan a CENAMEF, que es un organismo dependiente íntegramente del ministro Reverol,
donde se hace y se dice lo que exactamente él quiere que se haga y se diga, eso es lo que se pretende desde el punto de vista forense. Fíjense que esto es una materia tan interesante, digamos, desde el punto de vista de la investigación, que si se descubre que falsean la verdad, esta ley tiene una pena. Esta ley tiene una pena para el médico forense que haya falseado el informe, que haya falseado la verdad o encubra esta situación. Fíjate que desde mi perspectiva muy personal, cometen encubrimiento los fiscales y los jueces de este proceso. Ellos cometen encubrimiento. Los que están llevando el proceso contra estos dos jóvenes. ¿Por qué cometen encubrimiento? Porque hay toda una estructura represiva que no está siendo objeto de investigación. Aquí hay quien dio la orden, quien lo toleró, quien le dijo saca la información, quien le dijo haz lo que quieras. Y se culpabiliza solamente a quienes seguramente estaban solo en el acta policial. Zair, quiero hacer una pausa porque estamos hablando de la tortura. Y hay una pregunta que por lo menos yo me hago, creo que mucha gente también. Y tiene que ver con la psiquis de quien tortura. Y la tortura es igual, en Chile, en Argentina, en Venezuela, en Colombia, en cualquier parte del mundo, un torturador me imagino que tiene una misma característica. Quiero saludar en esta parte del programa a Rebeca Jiménez, ella es médico psiquiatra en Venezuela. Doctora Jiménez, buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Idania, un placer. Igualmente para nosotros, y esa es mi pregunta. ¿Qué pasa en la psiquis de un torturador? ¿Cómo alguien puede disfrutar torturar a otro ser humano hasta causarle la muerte? Bueno, no es tan sencillo, porque no siempre el torturador está asociado a una personalidad sádica, que es lo que cualquier persona normal pensaría de primera instancia. La psique del torturador fue muy bien estudiado, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial y después de la caída de varios regímenes totalitarios en Latinoamérica. Y yo te diría que para poder entender la mente de un torturador no podemos sacar de juego el cómo mira el torturador a su torturado, a la víctima, ¿ok? Sí. De paso te digo que una persona que tenga actividades de tortura es una persona que es entrenada en eso, dentro de un marco de política de Estado. Entonces, claro, todos estamos tan impactados con todos los eventos tan terribles y sanguinarios que se viven con demasiada frecuencia en Venezuela, que perdemos la visión de que esto es parte de un gobierno que quiere eternizarse en el poder. Entonces se crea la figura del torturador. Y las torturas también son parte de una especie de plan de contención a la sociedad, en donde, ¿por qué muestran la tortura? O sea, deberían esconderlo, o sea, algo tan vergonzoso. No, no, no. O sea, la tortura hay que mostrarla. Hay que mostrarla, ¿por qué? Porque eso llena de miedo a la sociedad, llena de miedo a cualquier oposición, a cualquier opositor, porque mira lo que te vamos a hacer si te atreves a confrontar con nosotros. Entonces la tortura vamos a sacarla del contexto humano, emocional, y verla en las dimensiones que tiene. O sea, ciertamente para mí la tortura es una política de Estado, para mí el torturador es entrenado y parte del entrenamiento está dado en el momento en que esa persona que está destinada por su organización, porque siempre está asociado a una organización, comienza a ver a su torturado, lo deshumaniza realmente. Entonces ya eso no es un humano al quien le están golpeando, no es un humano a quien están infringiéndole dolor, es una cosa. Entonces, ¿qué pasa en la mente de un torturador? Aló.
Sí, un torturador siente que el ser humano que tiene frente a él no es un ser humano, es un objeto, número uno. Es culpable y por lo tanto se merece la tortura. 3, se merece la tortura porque está infringiendo un esquema de valores dadas por las personas que están detrás del torturador y que aplauden, apoyan y hacen de cualquier actividad de tortura un acto impune. Entonces es un proceso que se forma, Idania. El torturador se va construyendo dentro de un sistema político que quiere mantenerse en el poder y que al final, cuando se ejecuta la tortura, la muestra a la sociedad como un trofeo que genera miedo a los ciudadanos de este país. Es mucho más compleja que golpear, es más estructurada psicológicamente, ahí no hay nada emocional. De hecho, otra de las características del torturador es que es un ser humano disociado. ¿Qué quiere decir la palabra disociado en psiquiatría? ¿Sí? Es un ser separado. El hombre que tortura es uno y el hombre que regresa a su casa es otro. Él necesita separarse de su propia conciencia. Es un ser que es incapaz de autoobservarse porque los actos que ejecutan no podrían ser sometidos. No es un loco, no es un psicótico, pero sí es un ser profundamente disociado desde el punto de vista psicológico. Bueno, yo creo que usted nos ha dado una explicación amplísima, no tengo ni siquiera que repreguntarle, porque creo que nos ha dado una explicación de verdad, un panorama amplio y esclarecedor, pero es que yo me levanté hoy pensando qué hay, o sea, qué hay de verdad en la psiquis de un torturador. Pero si es un disociado, además él cree que está haciendo lo que tiene que hacer. Él cree que está haciendo lo que debe hacer. Es parte de su deber. Pues no puede... que no puede sentir remordimiento. Es parte de su deber. Y la orden de la tortura, no siente remordimiento porque está disociado. ¿Me entiendes? Todo lo contrario, siente que al obedecer la orden de la tortura, está expresando su apoyo a eso superior a él, fíjate tú qué interesante, superior a él, que es la verdad absoluta. Claro. Por eso te digo, esto es un torturador se forma. Okay. Otra cosa es un sádico. El sádico disfruta, tiene placer en el momento de torturar. Claro. Un torturador oficial de un organismo está no solamente entrenado, sino que siente que está obedeciendo a ¿cómo te diría?, a valores superiores políticos y sociales. Claro. Y esto lo han hecho todos los regímenes totalitarios del planeta. Así es. Doctora, le agradezco muchísimo, doctora Jiménez, por estos minutos con nosotros. Creo que ha sido absolutamente esclarecedor. Gracias por habernos acompañado. Un placer, Idania. Hasta pronto. Muy buena tarde. Doctora Jiménez, médico psiquiatra. Miren, este tema está absolutamente interesante porque es importante. Tengo que ir a hacer una pausa. Al regreso voy a incorporar a nuestra conversación a nuestro analista permanente, Jairo Librero, que va a estar con nosotros, que vino a hablar de otra cosa, pero no, vamos a hablar de esto, porque esto me parece absolutamente grave. Aunque hayamos hablado 1000 veces, creo que el asesinato del capitán Acosta Arévalo nos pone sobre la mesa un régimen que, como bien decía Zair, no le importa lo que digan los demás. Ningún organismo internacional. Su prepotencia es absoluta. Mata a quien quiere, tortura a quien le da la gana. De esto seguimos hablando al regreso. Ya venimos. Continuamos con más en la tarde de hoy. Nos quedamos con el tema de Venezuela, la tortura.
a raíz de la muerte del capitán Acosta Arévalo. Jairo Libreros, nuestro analista permanente, se incorpora a la conversación que ya tenía con Zair Mundaray. Como estabas allí y escuchaste a la psiquiatra y escuchaste parte de lo que hablábamos, me gustaría comenzar precisamente por tu opinión en relación a lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela. Y Dania, políticamente hablando, hay una frase que se le atribuye a un famoso conquistador español que tuvo la oportunidad de estar presente, de adelantar un trabajo muy cuestionado, pero que en cierta medida marcó lo que fue la conquista y el descubrimiento, como dicen algunos historiadores de aquellos años, de lo que fue las Américas. Cortés en algún momento tomó la decisión en México de quemar las naves. ¿Qué significa quemar las naves? Que cuando uno está convencido de un objeto, tiene que tomar medidas mucho más fuertes para garantizar que nadie pueda salir de los términos que ha establecido. Cuando Cortés quemó las naves, impidió que una cantidad de españoles que sentían miedo frente a la embestida que se estaba viviendo y la guerra con los indígenas no tuvieran oportunidad diferente de pelear para garantizar su vida y el propósito que se buscaba. ¿Por qué digo que políticamente hablando es el escenario que yo veo en Venezuela? Lo digo porque realmente la dictadura en estos momentos quemó las naves, no le interesa nada, está jugada por completo, sabe muy bien que si cede en algún momento, lo único que les espera es la muerte o la cárcel y no están dispuestos para ello. Desde el punto de vista político, quemaron las naves, se quedan ahí y si eso trae consigo tortura, muerte, persecución o cualquier tipo de actividad que pueda ser calificada como un delito excepcional en términos de crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, no importa. Las naves están quemadas, pase lo que pase, se mantienen en el poder. Decía, y lo decías tú al comienzo de nuestra conversación, Zair, que los torturadores se entrenaban. Y lo decía la doctora Jiménez, la médico psiquiatra, muy buena que tuvimos en la parte anterior del programa. ¿Quién entrena? ¿Quién entrena en Venezuela a los torturadores? Porque durante montones de años hemos estado oyendo, no, los venezolanos no torturan, son los cubanos. No, 20 años después, ¿qué hacen los venezolanos, miembros de la Fuerza Armada? ¿O los que están se meten 2 tapones en los oídos o qué? Bueno, y Dania, fíjate que de muchas investigaciones que hemos hecho, la tortura tenía otros visos antes, porque no tenía el vínculo con el tema de la persecución política, sino estaba muy vinculada con el delito común, sobre todo a veces robos, secuestros, a la gente se le maltrataba, llegaba a hacer tortura para sacar información y lograr tener como todo el panorama de la investigación. Ahora lo que pasa es que lo estamos viendo, y fíjate que es tan interesante lo que dice la doctora, lo estamos viendo a nivel de mensaje. ¿Por qué? Porque en general se aplicaba a delincuentes comunes y había como cierta tolerancia social, lo cual está muy mal de que eso ocurriera. Claro. Por eso estamos diciendo que tiene todo un bagaje y tiene muchos años ocurriendo, pero no como ahora. Ahora tú decir que torturas a un capitán de corbeta, a un general, que se tortura a un diputado, tiene cierto simbolismo y es decirle al resto de la sociedad, oye, no me importa y todo el que se comporte contrario a esos principios, esos valores, por eso hablé de la revolución, todo el que vaya contra la revolución, finalmente eso es lo que le va a ocurrir. En algunas investigaciones se logró determinar que incluso a algunos jóvenes estudiantes del DIGESIN y del SEBIN se les llevó a ver torturas y analizar cuál era su reacción, a ver cuáles sentían, digamos, podían ser más proclives a eso. Pero sí, efectivamente, ha habido funcionarios de vieja data que uno entendía que eran quienes enseñaban a otros a cometer este tipo de hechos. Pero esto se está llevando a un nuevo nivel. Era muy difícil uno entender que había una sala de tortura como hay ahora en el DIGESIN y que hay esos niveles de especialización, de tener dónde guindar a la gente, de tener cómo colocarle electricidad. Era un tema más casual. La sala fría, donde los deshidratan. Ahora es una política, y la demostración de que es una política pública, me refiero a ello, es cuando el sistema de justicia el día de ayer, frente a la presentación de estos 2 chivos expiatorios, le atribuyen un delito de homicidio preterintencional con causal, lo cual es un absurdo desde el punto de vista jurídico. Para que haya preterintención tú tienes que decir que el sujeto no tenía ninguna intención de matar, sino de causar daño, pero
que la muerte le sobreviene por una causa desconocida por el sujeto activo, algo que no conoce ni maneja. Por ejemplo, cuando tú hieres a una persona que es hemofílico, por ejemplo, o que tiene alguna otra patología, y esa es la causa de la muerte. Esa con causa no se conoce porque la investigación, desde el punto de vista médico-legal, nada ha dicho. Pero, ¿qué nos indica todo esto? Que ese mensaje que se quería mandar, se mandó, y que además se está mandando un mensaje adicional. Yo, estructura de Estado, te estoy protegiendo. Y te estoy protegiendo porque es tan ínfima la pena que te voy a colocar que mañana vas a salir a la calle y vas a seguir en tu función. Ese es el mensaje real que hay en este caso. ¿Querías decir algo? Dania, algo? Sí, dos cosas que me parecen interesantísimas con base en tu intervención. La primera de ellas es que estas técnicas han sido identificadas a lo largo de la historia de la guerra. En cierta medida es una forma de degradar al enemigo. Cuando tú degradas en términos de confrontación al enemigo, cualquier tipo de actividad, tortura, muerte, ejecuciones extrajudiciales, persecuciones, están justificadas y logra unificar desde el punto de vista de los que intervienen en la dictadura, en el caso venezolano, los logra integrar y adicionalmente degradar al enemigo, se crean unos códigos de solidaridad y de silencio. Entre más gente voy llevando a las prácticas de tortura, entre más gente aparece como estudiante y tiene la oportunidad de ver lo que ocurre, mayor es el silencio y mayor es la unidad de la dictadura. Eso es una de las desgracias, es uno de los momentos más críticos donde el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos se ha visto a gatas. Y en el caso de América Latina, lamentablemente, Dania, nosotros tenemos antecedentes. Nosotros no podemos olvidar lo que fue la doctrina de la seguridad nacional en algún sector en Centroamérica, pero muy activa en Sudamérica entre los años 60 y finales de los 80. Si bien Venezuela y Colombia no tuvieron dictadores de la seguridad nacional directamente, las prácticas se hicieron. Hubo militares que utilizaron casos tan dramáticos como el argentino, en donde por motivos que se me escapan en estos momentos de mi intervención, muchas familias tenían inconvenientes para tener hijos, pero encontraron que las guerrilleras, especialmente las montoneras, muchas de ellas detenidas porque eran guerrilleras o hermanas de guerrilleros o tías o madres, estaban embarazadas en los diferentes cuarteles militares donde estaban siendo torturadas. Dejaron que los niños los tuvieran, les quitaron los niños para degradarlas a ellas, pero para generar un código de silencio mucho más amplio. De ahí surge lo que conocemos en democracia, las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo. Esto no es nuevo, esto ya tiene antecedentes en América Latina, lo cual hace mucho más sensible el tema, porque alguien sabe lo que hace y muchos tienen la capacidad de las lecciones aprendidas y ocultar lo que pasa. La pregunta es, ¿cómo se rompe ese código? Es decir, este círculo, ¿qué lo rompe? Sí, es bastante complejo, sobre todo cuando se llegan a estos niveles de degradación. Fíjate que yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de presenciar en Argentina el juicio a Videla y algunos de los torturadores... En Córdoba, yo estuve 8 días. Ajá, fue en Córdoba y vi uno de los mecanismos de tortura que era colocar agua fría a una persona desnuda a la intemperie bajo cero y que moría la persona de frío. Además se hacía en el patio que todos los demás presos lo pudieran ver, pero todos los demás miembros de la fuerza militar lo podían ver. De modo que había una suerte de pacto de silencio y de solidaridad. Además generaba incluso, y es algo que veo en Venezuela, en el DIGESIN y en el SEBIN, que me parece de verdad lamentable, que genera cierto estatus. Aquel que es más cruel tiene cierto estatus frente al resto que le permite disfrutar incluso de algunas preventas por parte de quien genera la orden. Porque siempre hay un ente superior que requiere la información y le dice tráemela como sea, y si me la traes y no me importa porque ese es un objeto al que torturaste y me la logras traer, bueno, yo me gano días libres, gano dinero, gano ascensos, gano de todo. Entonces hay una situación donde no hay un cuestionamiento a la tortura, más bien se premia, y se premia esa violación a los derechos fundamentales. A ver, esto es una degradación generalizada. Absolutamente. Porque se degrada a la persona que se tortura, se degrada el torturador. Es decir, se degradan todos. Se degrada la sociedad, se degrada por completo los niveles de legitimidad, si es que existen, pero también se destruye por completo el aparato político e institucional. Porque vuelvo a una frase que utilicé en un comienzo, como quemé las naves no me importa el futuro,
Lo único que me interesa es mantenerme en esta tortura completa, en este infierno en que vivo, pero sin la mayor preocupación por el futuro, por el concepto de nación. Cuando desaparece ese concepto de nación, la degradación es mucho más fuerte y no importa los resultados. Todos perdemos en estos casos. Por eso llevan al capitán Acosta en una silla de ruedas a un tribunal para que haya testigos del estado en que tenía. Y no solo por eso, para que haya testigos, sino bajo la absoluta convicción de que nada me va a ocurrir. Claro. Y eso lo ratifica la presentación del día de ayer. Fíjate que la naturaleza del delito que le atribuyen tiene una característica fundamental. Evita la responsabilidad del Estado, como bien dijo el doctor Medina Roa, pero además impide la investigación de la cadena de mando. Es decir, quedan como responsables estos dos como si fueran los que aprendieron, buscaron la información, torturaron, eran los que tenían el interés, como si se tratara de una resolución criminal individualmente vista y no toda esa estructura. Y inmediatamente les protegen. Si ellos admitieran los hechos, y lo advierto hoy, Dani, anótalo, si ellos admitieran los hechos en audiencia preliminar que viene, la pena es menor de 5 años y salen a la calle de manera inmediata. Entonces, el mensaje al resto de los torturadores es, bueno, hay un fraude a la norma, hay un fraude a la república, hay ausencia de nación, como él dice, ausencia de institucionalidad. El mensaje es, dice, mira, te garantizamos la impunidad, continúen, que eso es lo querido, eso es lo deseado, eso es el valor que transmitimos. Les hago una pregunta, ya estamos sobre el tiempo, pero ¿de qué vale la normativa internacional contra la tortura? ¿De qué vale la comunidad internacional que ante esta repetición de actos en Venezuela que violan los derechos humanos emite un comunicado, 2 comunicados, 3 comunicados? 2 comentarios. El primero de ellos, en democracia vale mucho. Bajo la vigencia de una democracia liberal sustentada en una constitución política, tiene un valor fundante, porque si no se cumplen los diferentes reglamentos normativos de esos estándares internacionales, el uso de la fuerza y las sanciones internacionales operan. Pero cuando estamos en dictadura, la situación es mucho más crítica, pero también tiene una solución. Se llama el uso legítimo de la violencia que está a cargo de Naciones Unidas. La fuerza es la única solución para poder intervenir. Sair, brevemente que ya. Brevemente llegamos. Te digo, tenemos una gran experiencia en el Cono Sur, como decía el compañero. Jairo. Como decía Jairo. Fíjate que cuando hubo la transición hacia la democracia en el Cono Sur, se plantearon leyes de punto final en Argentina y en Chile, leyes del olvido. Y por sentencia, fíjense, los valores democráticos finalmente se impusieron. Por sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obligaron a que no valía prescripción, a que no valía cosa juzgada y que se anularan las leyes de punto final. La democracia retomó, anuló esos procesos y se reiniciaron investigaciones autónomas conforme a los protocolos y conforme a las reglas de Naciones Unidas. Y finalmente estas personas fueron condenadas a cadena perpetua. Consta porque lo pude ver. Entonces sí tiene un valor, porque el valor es el seguimiento histórico y el valor es que finalmente los valores democráticos se van a imponer. Me quedo con la frase, la justicia tarda, pero llega. Gracias a los dos, Sair Mundarayid, quien fue director general de actuación procesal del Ministerio Público, y nuestro analista permanente, Jairo Libero, que está invitado además en esta semana para comentar otros temas de la agenda informativa que son importantes. Gracias, pero me parecía que era una discusión absolutamente importante la de hoy. Vamos al final de la tarde de hoy. Gracias por habernos acompañado. Mañana a la misma hora para debatir, compartir, analizar la agenda informativa del día. Quédese con nosotros. Viene en la noche el caso Santrich, que conmociona a Colombia. De eso hablan en el programa. Buena tarde para todos.